En Montevideo hay 2.755 personas en situación de calle, lo que representa un aumento del 24% en comparación con el año 2021, según un relevamiento realizado por el Ministerio de Desarrollo Social. Los datos confirmados por el ministro Martín Lema revelan que unas 1.400 personas asisten a los refugios estatales, pero que casi la mitad de estas personas duermen a la intemperie. Asimismo, el informe muestra un incremento del 32% de personas en situación de calle en comparación con el año 2020 y prácticamente del doble con respecto al año 2016. El informe se basa en datos preliminares, ya que los datos definitivos se van a conocer en 2 semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 12 grados nada más a esta hora aquí en Montevideo y en una jornada que va a seguir con cielo nuboso, con periodos de algo nuboso y viento soplando del sector este entre 10 a 20 kilómetros por hora, con 13 grados nada más de máxima anunciada por Inumet. Compartimos con ustedes ahora algunos de los principales títulos que se están desarrollando a esta hora. 29 militares, policías y civiles están recluidos en centros de privación de libertad por crímenes de la dictadura, según informó el Ministerio del Interior. Estos serían los beneficiados de prosperar el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, defendió la convocatoria al paro nacional parcial para el próximo 17 de agosto y dijo no entender la sorpresa del gobierno cuando la central se moviliza ante cada ronda de consejo salarial. El Frente Amplio expresó preocupación por la falta de recursos para la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que dificultan su capacidad de control y prevención del lavado de activos. Disturbios antes y después del partido, enfrentamientos entre hinchadas, destrozos varios y personas heridas por la represión policial fue el saldo del encuentro entre Nacional y Boca Juniors de Argentina por Copa Libertadores. Bueno, como decíamos recién, disturbios antes y después del partido, enfrentamientos entre hinchadas, destrozos varios y personas heridas por la represión policial fue el saldo no deportivo del encuentro entre Nacional y Boca por la Copa Libertadores, que terminó finalmente 0-0. El partido comenzó sobre las 21 horas en el Gran Parque Central con 2.000 entradas previstas para hinchas de Boca. En las inmediaciones del estadio se habían desplegado 450 funcionarios policiales, la mayoría de la Guardia Republicana. Antes del inicio se produjo el primer incidente cuando cientos de hinchas de Boca sin entradas quisieron ingresar por la fuerza y posteriormente hubo otro que afectó a parciales que sí tenían boletos. Para reprimir, la policía usó bastones, gases lacrimógenos, munición no letal y espadas. Pero también hubo problemas entre hinchas de Nacional y la policía, según lo reseñaron en redes sociales varios testigos, entre ellos el historiador Gabriel Quirrici. Dijo que fue pésimo y peligroso el operativo para entrar a la tribuna Abdón. Aplastados niños y familias entre caballos y móviles de choque trancaron el ingreso hasta las 9:10 con abuso, denunció. Por otro lado, al finalizar el partido se produjeron incidentes entre las hinchadas, por ejemplo en la zona de Tres Cruces, donde hubo enfrentamientos incluso dentro del shopping y terminal de ómnibus. Vamos a seguir profundizando en este tema. Estuvo trabajando nuestro periodista Federico Yurkovich. Buen mediodía, Federico. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Estamos en la conferencia de prensa aquí en el Ministerio del Interior, donde se están dando detalles de lo que fue el operativo de ayer. Se evalúa en términos generales como positivo. Había información de que iba a haber una cantidad de parciales de Boca mayor a la que se vino, y en estos momentos estamos entrando en los detalles de cada una de esas instancias. Los escuchamos. De la terminal había sacado en cierta forma 6 hinchas de Nacional que eran quienes en definitiva promovían un poco el desorden.
¿Hay posibilidad de prever, en el caso de un próximo partido, el hecho de que gente que tenga entradas falsas o venga sin entrada pueda arrimarse hasta determinado lugar donde se mezcla con gente que sí tiene la entrada ya sacada? Eso entiendo que tiene que ser un trabajo conjunto con, no sé si con Conmebol o con las asociaciones deportivas, de buscar un mecanismo de que las entradas salgan de alguna forma nominadas, ¿no?, dirigidas a la persona para evitar este tipo de situaciones. De todas formas, entiendo que siempre van a buscar vulnerar el sistema y van a buscar alternativas para hacerlo. Lo que nos queda a nosotros es, como siempre, planificar y trabajar en virtud de que esas situaciones se pueden suceder y, bueno, y tratar de buscar la mejor forma dentro de la planificación estratégica y dentro de las tácticas para dar una respuesta acorde. Buenas tardes, estamos en vivo para TV Ciudad. Quería preguntar si podemos hacer un balance entonces de cantidad de personas detenidas al momento de ahora y durante el operativo, lesionados, y también consultar, porque hubo una imagen muy fuerte, que por lo menos en Argentina, que recorrió y se hizo énfasis sobre el uso de la espada para dirigir el operativo y cómo se trataba a las personas en función de eso. Muchas gracias. Bien, voy a explicar la parte del balance de los detenidos, y el uso de la espada lo voy a dejar por una especialidad técnica al jefe del operativo ayer que lo explique. Los detenidos en definitiva fueron 3, un menor de edad de la zona de Clínica, parcial de Nacional, entregado a Fiscalía, ya está en libertad. Otro, y en la secuencia de trabajo fue dado en el ingreso de Boca, mediante la modalidad de avalancha. Cuando quisieron ingresar fue detenido un parcial de Boca, también se tomó declaración y fue liberado alrededor de medianoche o pasada medianoche. De igual forma fue la situación de intento de avalancha en la puerta 2 del ingreso de Nacional, una femenina que también fue derivada de la seccional cuarta y enterado Fiscalía fue puesta en libertad posterior. 3 en total. Los lesionados son un oficial policial nuestro, un hincha de Boca que no quiso ser asistido, nosotros, pese a la insistencia de su asistencia, no quiso, y un equino nuestro que lamentablemente también sufrió una lesión de gravedad en una vista. Bien, buenos días. Para contestar su pregunta referente a lo que decían por allí, la espada, para nosotros es un sable de uso policial, es el símbolo de mando que utiliza el oficial que está a cargo de ese sector de la caballería policial, y en ningún momento el oficial la utilizó para golpear ni para causar algún daño. Se utiliza el sable como símbolo de mando, como les digo, para distinguir de los bastones, para que el personal a su mando vea por señas, mediante ese sable, todas las órdenes que él quiere dictar. Bien, estábamos viendo la conferencia de prensa que se está desarrollando ahora con los detalles de lo que fue el operativo anoche ante el partido por Copa Libertadores entre Nacional y Boca. Cambiamos de tema. En Montevideo hay 2.755 personas en situación de calle. Esto representa un aumento del 24% en comparación con el año 2021, según un relevamiento realizado por el Ministerio de Desarrollo Social. Los datos definitivos del censo van a estar prontos en 2 semanas, así lo dijo el ministro Martín Lema en el Parlamento. La mitad de las personas que aceptaron realizar la encuesta reconocieron haber estado presas y más del 91% dijo tener problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Según las autoridades, el relevamiento realizado esta semana abarcó más cantidad de zonas de la capital que en los censos anteriores. Este año se relevaron 1.360 personas que duermen en la intemperie y no concurren a refugios, lo que significa el 48% de las personas encuestadas. En tanto, 1.100
2.395 sí pernoctan en refugios. En este sentido, el ministro de Desarrollo Social reconoció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados que el MIDES recibe 12 solicitudes nuevas de ingreso a refugios por día. Los datos obtenidos muestran un incremento del 32% de personas en situación de calle en relación con 2020 y prácticamente del doble con respecto al año 2016. El ministro reconoció que ha crecido la incidencia de migrantes en situación de calle, que representan un 2,6% del total. Otro dato es que 12% de las consultas que reciben las oficinas territoriales del MIDES son de personas extranjeras que muchas veces no tienen a dónde ir. Ante esto, el ministro Lema defendió la partida extra de $20 millones para salud mental y tratamiento de adicciones incorporada en la rendición de cuentas. Y justamente Lema hizo referencia al aumento de recursos en el marco de este proyecto de rendición de cuentas y dijo que va a estar destinado ese aumento a atender la situación de la gente en situación de calle. Por eso es que estamos llevando adelante en rendición de cuentas la solicitud de más recursos para salud mental y adicciones, que fue lo que planteó el presidente de la República. Hay un aumento en rendición de cuentas para salud mental y adicciones que tiene que ser en red, porque acá hay una parte que va para ACE, una parte que va para el Ministerio de Salud Pública, una parte que va para la Junta Nacional de Drogas y otra parte para nosotros. En lo que tiene que ver con nosotros nos permite incrementar, por ejemplo, llegaríamos a 600 cupos de atención 24 horas en salud mental y adicciones para personas en situación de calle, llegaríamos a 245 cupos de respuesta diurna y llegaríamos a formar 2 centros 24 horas que estén en forma permanente para atender lo inmediato, el problema inmediato que esté sucediendo en calle, para que donde podamos ahí superar las 1000 consultas mensuales. Pero hay otro tema, que es que a veces los equipos van 4, 5, 6, 7 veces y la persona se niega. Por eso es que vamos a insistir que el Parlamento apruebe la ley de hospitalización involuntaria para que personas que tengan problemas de salud mental o consumo de sustancias psicoactivas y que a raíz de estas situaciones puedan generar un riesgo para sí o para terceros, se dé la hospitalización independientemente de su voluntad. Porque ¿qué hacemos en esos casos? Tras un informe de la Universidad de la República que plantea que el 40% de los adolescentes de los barrios Bella Italia y Punta de Rieles sufren de inseguridad alimentaria, el tema llegó al Parlamento. En la media hora previa del Senado, el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, planteó que están fallando los dispositivos de políticas públicas. Por lo menos 1 de cada 3 de estos adolescentes que están con insuficiencia alimentaria no reciben ningún apoyo de parte del Estado, ningún tipo de transferencia. Por lo tanto, entendemos que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que establecer políticas dirigidas particularmente a la periferia y en estos barrios en donde tenemos evidencia muy potente de que la situación es realmente dramática, porque un adolescente que pasa hambre tiene problemas de desarrollo cognitivo, de integración social y por lo tanto impacta no solo en ellos, que estamos vulnerando un derecho fundamental como es la alimentación, sino obviamente en toda la sociedad. Evidentemente las políticas que estableció el gobierno vienen fracasando, si no fuera por la acción organizada de la sociedad, llámese olla, llámese instituciones de carácter social o religiosa, que es lo que nos está marcando esta investigación que realizó la universidad, que se están, que están recibiendo apoyos por ese lado. Por lo tanto, hay una parte donde hay una ausencia del Estado, que la ausencia se está traduciendo justamente en esta insuficiencia alimentaria y que duplica, y más que duplica, lo que es el promedio del país, que ronda en el 15%, y acá estamos hablando del 40%. Vamos a volver a hablar del tema de la gente en situación de calle. Para eso recibimos a nuestro periodista Luca Veloz. Buen día. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido. Adelante. Buen mediodía, Rosina. Venimos a consultar al exdirector de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Pablo Lavata, a propósito de estas cifras del aumento de la gente en situación de calle. El ministro Lema decía hace unos minutos que se han aumentado las plazas y la atención a las personas, pero que esto es un fenómeno mundial. Sí, es verdad, es un fenómeno mundial y es un fenómeno que ha marcado esta tendencia en los últimos años, que es donde se han hecho registros, ¿verdad? Es decir, este fenómeno se está estudiando desde hace más o menos 15 años en este país, desde que el MIDES inauguró
en realidad, primero que nada, la Intendencia de Montevideo, unos primeros pasos en este trabajo con situación de calle, y después el Ministerio de Desarrollo Social con mucha más fuerza empezó a desarrollar programas de calle que han crecido en volumen, tanto en la oferta programática como el problema, ¿no? Y es un problema estructural de nuestras sociedades que vino en cierto sentido para quedarse hasta que no se encuentren soluciones más fuertes que no vayan solamente sobre los síntomas del problema. El ministro hablaba de soluciones de fondo y hablaba lo de la internación, modificar la ley de 2011 de internación compulsiva como una solución así inmediata. Yo creo que eso no es ninguna solución, digo, no, ya se ha experimentado algún formato parecido con lo que fue la ley de faltas, que no surtió ningún efecto. Se requiere hacer una discusión muy cuidadosa y muy profunda de algo que en principio es inconstitucional, que sería una forma de privación de libertad, por decirlo de alguna manera. Debería estar muy contenido en un marco que la sociedad debe discutir muy profundamente a posteriori de comprender el problema. Y cuando hablamos de soluciones de fondo, yo no sería tan optimista. Creo que esas cosas están relacionadas con los problemas estructurales de la sociedad, con la generación de diversas formas de pobrezas que se acumulan en algunos sectores y en algunas trayectorias vitales. Cuando hoy se está hablando de atacar los síntomas, cuando se pretende trabajar sobre problemas de consumo problemático y egresos de cárcel, hay que hacerse otra pregunta primero, que es ¿por qué la gente entra en problemas de consumo problemático y por qué la gente entra en la cárcel? Capaz que las raíces están bastante más atrás todavía, y si buscamos soluciones por un camino equivocado es difícil que las encontremos. De todas maneras, Lema remarcaba que por primera vez se hicieron 3 censos consecutivos de personas en situación de calle. Bueno, el año pasado no hubo censo de situación de calle, de personas en situación de calle. De hecho, nos llamaba mucho la atención de que el Ministerio de Desarrollo Social preveía que para 2022 iba a bajar la cantidad de personas en situación de calle y justo no hizo un censo, ¿verdad? La meta que se estuvo discutiendo ayer en el Parlamento, que había planteado el Ministerio, de reducción respecto a 2021, hoy esto viene a traer un poco al piso esa idea, que creo que está un poco vista además por quien camina por la ciudad, y digo, creo que las mediciones está bueno tenerlas porque está bueno basarse en datos, pero creo que hay algunas cosas que a simple vista se notan, ¿verdad? Y bueno, y esta fue la discusión que hubo sobre el aumento de situación de calle y el aumento de intemperie, ¿no? Que son formas distintas de dar la información, que en realidad yo creo que habría que ser más cuidadoso para no confundir a la población con datos y con tecnicismos, ¿no? Que a veces no ayudan a comprender el fenómeno. Es decir, hay un aumento de casi el 50% de la gente que está viviendo a la intemperie, ¿no? Que es lo que vemos todos los días, ¿no? Si lo miramos junto con la gente que participa en los refugios, sí, sumado todo eso, el aumento es del 24%, como dice el Ministerio, pero en la intemperie pura, ¿no? Pura y dura, el aumento es del casi el 50%. ¿Estos recursos que están puestos están bien puestos? Estos recursos son insuficientes, es un tema muy difícil, no se arregla solamente con cupos, ¿verdad? Y lo que le hemos dicho muchas veces al ministro y al ministerio es que es muy difícil que en un proceso de ajuste fiscal generalizado, de caída del salario, de empobrecimiento general, se generen condiciones para mejorar este problema, que no deja de ser una forma de pobreza múltiple, ¿no? que está acumulada. Es decir, los procesos de empobrecimiento en las sociedades generan rupturas de todo, rupturas de familias, rupturas de capitales, rupturas ¿no? y rupturas también de trayectorias personales. Es muy difícil en una coyuntura de ajuste, ¿verdad? Con pobrezas mayores que las que teníamos antes, tener mejores resultados en situación de calle, ¿no? Muchísimas gracias a Juan Pablo Labate. Es un tema que seguramente seguiremos tratando, interiorizándonos, y en el informe central tendremos más de esto. Muchas gracias, Luca. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, defendió la convocatoria al paro nacional parcial para el próximo 17 de agosto y dijo no entender la sorpresa del gobierno cuando la central se moviliza ante cada ronda del Consejo Salarial. Abdala dijo que no hay ningún criterio en los lineamientos del gobierno para ponderar los salarios más sumergidos. No hay ningún criterio del Poder Ejecutivo para ponderar los salarios sumergidos, que hay lamentablemente 100.000 trabajadores más que ganan menos de 25.000 pesos. ¿Y quién llega a fin de mes con 25.000 pesos?
En segundo lugar, que está bueno lo de la recuperación del salario real, ha sido una bandera del movimiento obrero. Pero también hay que anotar que lo que perdimos en el medio, el trabajador no lo recupera nunca más. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, ahora estamos teniendo algunas dificultades, digamos, pero el Producto Bruto Interno del país, la riqueza nacional, creció por lo menos un 3,8% por arriba de lo que era en el 2019. Sí, además de la recuperación, la masa salarial, y esto es trabajo y salario, por lo cual convocamos esta movilización, además de la recuperación, no crece por encima, se deteriora la participación de los trabajadores en la riqueza nacional, y esto es lo que nosotros efectivamente hemos denunciado, de que viene funcionando un modelo de la desigualdad. Sobre la reforma previsional, Abdala dijo que es nefasta porque agranda la vida laboral cobrando menos. Para nosotros es una reforma absolutamente nefasta, porque entre otras cosas se hace argumentando dificultades financieras en el Banco de Previsión Social, cuando tú, yo, cualquier trabajador aportamos un 15% al Banco de Previsión Social y el empleador aporta la mitad, el 7,5%. La Organización Internacional del Trabajo recomienda que el capital pague más que el trabajador, o si no es así, por lo menos que paguemos a partes iguales. 29 militares, policías y civiles están recluidos en diferentes centros penitenciarios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Así se desprende de un informe elaborado por el Ministerio del Interior tras un pedido de acceso a la información pública presentado por el Observatorio Luz Ibarburu. Del informe entregado por el Ministerio del Interior se desprende que 24 personas están recluidas en la cárcel de Domingo Arena y 5 en dependencias de la Guardia Republicana. En tanto, hay 14 represores en prisión domiciliaria. Están alojados en establecimientos penitenciarios Artigas Álvarez Nieto, Eduardo Ferro, Jorge Gundelsoff, Lauri Rodríguez, en fin, unas 29 personas cuyo listado finalmente obtuvimos. Porque estas personas que acabo de mencionar y las otras que forman parte de este listado serían las que se verían beneficiadas en caso de aprobarse el proyecto de ley de prisión domiciliaria originado por Cabildo Abierto y con algunas modificaciones del Partido Nacional, pero que indudablemente tiene como sujetos eventualmente beneficiados a estos que acabo de mencionar y a otros, que de aprobarse esa ley pasarían a engrosar la otra lista, las de la prisión domiciliaria, en las que se encuentran en prisión domiciliaria, por ejemplo, Mario Guerrondo, José Arap, Alberto Balestrino, Mario Carlos Frachele. Estas personas ya tienen prisión domiciliaria, también vale decir eso. E inevitablemente tenemos que acudir al instrumento del pedido de acceso a la información pública porque las víctimas no tienen otro instrumento. Y acá hago un reclamo al legislador. Hay un vacío legal en ese sentido. La víctima se entera de que el responsable de una desaparición, de un homicidio o de torturas, o los familiares de las víctimas se enteran por la prensa. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ordenó la exhumación del cuerpo de un familiar de una mujer detenida desaparecida en el marco del proceso de ampliar la base de datos genéticos para comparar los restos hallados en el Batallón 14 el pasado 6 de junio. Esto dijeron fuentes de la investigación AMBD Noticias. La exhumación es una de las líneas de investigación definidas tras la imposibilidad de identificar los restos. En este sentido, representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos hicieron una pesquisa registral que permitió dar con el paradero de esta persona. Ahora resta definir si efectivamente los restos están en el urnario y si están en condiciones de ser analizados, afirmaron las fuentes. Según estas fuentes, la ley 19.822 otorga a la Institución Nacional de Derechos Humanos la potestad de disponer la exhumación administrativa de cuerpos. Sin embargo, se prefirió disponerlo con orden de la Fiscalía para reforzar la decisión. No trascendió todavía la identidad de la persona cuyos restos van a ser exhumados, ni con cuál mujer detenida desaparecida están vinculados. Y el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, consideró como imprescindible que quienes tengan datos sobre personas detenidas desaparecidas los aporten. En entrevista con Primera Edición de MBD Noticias, Tyler reclamó por un mensaje contundente de las autoridades de gobierno pidiendo información y destacó también el mensaje del fiscal Ricardo Percivale, quien aseguró que aquellos soldados que tuvieron una participación tangencial en enterramientos no van a ser juzgados.
El otro día, cuando anunciábamos la mala noticia de que no teníamos un nombre, una identidad, el fiscal Percivale hizo un anuncio importantísimo. Sí. Importantísimo. ¿De las consecuencias? Exactamente. O sea, él lo que dijo es, aquellos que no sean los autores directos, que no hayan cometido el crimen de lesa humanidad ellos mismos, ¿quiénes? Porteros, testigos, choferes, guardias, centinelas, no van a ser perseguidos penalmente. O sea, que no se los va a procesar. Yo creo que en el discurso tenemos consenso. En las políticas públicas nos falta un poco todavía, pero ahí vamos. Tyler, ¿quién tiene que dar ese mensaje? ¿El Ministerio de Defensa, el ministro Javier García o ir más arriba, el presidente de la República? Idealmente desde la cúspide del Estado, porque además nosotros estamos refiriéndonos a personas que vienen de una institución con una cultura muy jerarquizada. En otro orden, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, criticó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y dijo que es lenta a la hora de estudiar información brindada por la cartera con respecto a los detenidos desaparecidos. Tyler discrepó con el ministro y dijo que posiblemente le falte información. Yo creo que hay un error del ministro, se equivocó, la información le fue mal, le llegó mal. No es la primera vez que hace una acusación de ese tipo. Allá en noviembre dijo que no entrevistábamos a un testigo que él tenía. En realidad, ese había sido el testigo más entrevistado de la institución. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 12 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y les contábamos que según la última encuesta en Guatemala, el líder del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, está encabezando las preferencias electorales de cara al balotaje presidencial de este país. Arévalo tiene un 63% de apoyo frente a un 37% de Sandra Torres. El candidato Bernardo Arévalo encabeza con un 43% la intención de voto para el balotaje presidencial del 20 de agosto en Guatemala, frente a la ex primera dama Sandra Torres, que obtiene el 28% según una encuesta divulgada este miércoles. El sondeo de la empresa Sid Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo mostró además que un 67% de los encuestados rechaza los intentos de la Fiscalía por inhabilitar al partido Semilla, quien dio la sorpresa en la primera vuelta electoral, pues no figuraba como favorito en las encuestas previas. Mientras tanto, un 22% de los consultados declaró que no votará por ninguno de los dos candidatos, ambos socialdemócratas, y el 7% pretende anular el sufragio. De esta forma, si se consideran solamente los votos válidos, Arévalo tiene 63% de intención de voto y Torres el 37% según el sondeo. Arévalo dijo en rueda de prensa que tras los resultados favorables de la encuesta aumentará la persecución judicial y de campaña negra en contra de su partido Semilla, y aseguró que la estrategia proviene de un grupo de partidos políticos que por 20 años o 30 años han construido una estructura y andamiaje del Estado y de estafa del dinero público. El camino al balotaje ha sido turbulento por acciones de la Fiscalía contra el movimiento Semilla, que todavía amenazan con dejar a Arévalo fuera de la contienda por cometer supuestamente irregularidades en su conformación en 2017. Nos vamos, volvemos a las 19 horas a nuestra edición central y mañana a las 8 de la mañana la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.